Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor, a veces no estamos conscientes de tu presencia, aunque tu palabra nos dice que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Sin embargo, en muchas ocasiones en nuestra vida diaria, en nuestras experiencias del día a día, como que perdemos esa sintonía contigo y de saber que tú estás ahí. Ayúdanos a entender todo el tiempo que tu presencia está ahí con nosotros. Y no solamente que está con nosotros, sino que tú eres el Dios que nos ves, que nos ayudas, que nos auxilias, que tienes misericordia de nosotros. Por eso en este día te ruego de una manera especial que toques mi vida y que toques a aquellos que van a ver esta meditación, y que tú, Señor, nos des a todos esa conciencia permanente de que tú nos ves y estás con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hoy voy a comenzar una serie por algunos días, quizás por unas 4 o 5 predicaciones acerca de los nombres de Dios y lo que ellos representan para nosotros. Ya, si usted ha sido seguidor de mi canal, usted se habrá dado cuenta que yo tuve un tiempo, de vez en cuando tengo tiempo para oración con los nombres de Dios. Ahora voy a comenzar esta serie de predicaciones acerca de los nombres de Dios, y voy a comenzar con un nombre que a veces nosotros no tenemos la suficiente conciencia de que Dios está ahí con nosotros y que Dios nos ve. El Roy, Jehová me ve. El Dios que me ve. Dios me ha visto. Hay muchas formas de mirar esto. Lo principal aquí es tener la seguridad y la certeza de que Dios nos ve. Para esto voy a tomar como referencia el capítulo 16 del libro de Génesis. Permítame, voy a leer los versículos 11 al 14 por ahora, pero si usted tiene su Biblia abierta, le recomiendo que la mantenga ahí en Génesis 16. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no ha visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Hago énfasis en el versículo 14. Dice: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. Algunas traducciones dicen el Dios que me ve o Dios me ve. La historia de Sara, Agar, Abraham es una historia casi como para una telenovela. Sara se da cuenta que ya no puede tener hijos, que ya está avanzada en edad, y se le ocurre hacer uso de una de las costumbres de ese entorno en el que ellos vivían. La costumbre era que si una mujer estaba embarazada iba a tener un hijo, quien quería como adoptar ese hijo, entonces lo recibía en las rodillas y automáticamente se convertía en hijo de esa persona. Entonces Sara le propone a Abraham que tenga relaciones sexuales con la esclava. Sara va donde Abraham y le propone el asunto: pero yo ya no estoy muy vieja, quizás no voy a tener hijos, entonces vas a dormir con mi esclava y el hijo que nazca de ella será nuestro hijo. Cuando Agar quedó embarazada,
Entonces viene un pequeño conflicto porque Agar sintió que ella era como superior a Sara. Eso trajo el conflicto. Sara viene, discute con Abraham. Abraham le dice, es tu esclava, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sara decide como hacerle la vida, decimos los colombianos, la vida a cuadritos a Agar, por lo cual Agar decide más bien irse porque no quiere estar. Pues donde uno es maltratado, pues no quiere estar, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, allí es donde Agar tiene un encuentro con el ángel del Señor y pone el nombre de El Roy, Jehová Roy o El Roy. Es el Dios que me ve, o como traduce aquí la versión que tengo en este momento, que creo que la Reina Valera del 60, dice el viviente que me ve. Vamos a mirar, veamos esa relevancia en este nombre para nosotros hoy en día, porque los nombres tienen significados dentro de lo que es la escritura, y quizás para nosotros no es mucho porque nosotros ponemos los nombres sin pensar en algunas cosas. Los ponemos porque nos gustan, no por otra razón. Yo veo aquí, en primer lugar, que podemos identificarnos con esto porque Agar se siente sola y abandonada. Agar está sola y abandonada en el desierto. Dice el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Agar está sola, abandonada, está en el desierto. Creo que esa es una situación que en muchas ocasiones nos ha ocurrido a nosotros. Algunos quizás en muchas, a otros quizás no tanto, pero sí hemos tenido momentos de soledad. Hemos tenido esos momentos de nuestros desiertos en el aspecto espiritual, o hemos tenido eso en el aspecto de sentirnos abandonados. A veces, en muchas ocasiones, nos sentimos abandonados inclusive por Dios mismo. Ustedes saben, los que me siguen, que yo soy pastor y que llevo pastoreando, ya voy a completar 50 años de pastorado. Y durante estos 50 años, casi 50 años, yo he visto cantidad de personas que han abandonado, por ejemplo, a la iglesia. Y la han abandonado porque, aunque estaban ante un grupo, puede ser grande o puede ser pequeño, pero era un grupo de personas, aún estando allí, se sintieron solos, abandonados. Porque seguramente un día estuvieron enfermos, y ni el pastor, ni los diáconos, ni los que ayudan fueron a visitar a esa persona, y se sintió sola y abandonada. Y cuestionó si valía o no la pena servir a Dios. Como ministros, como pastores, muchas veces nos sentimos solos, abandonados, con un pequeño agravante, y es que nosotros los ministros no tenemos a quien recurrir. La mayoría de las veces no tenemos a quien recurrir en busca de consejo, de ayuda. Es complicado, difícil encontrar a alguien que nos escuche sin que nos juzguen. Si yo busco a otro pastor para contarle mis luchas internas, mis dificultades, yo tengo el temor de que ese pastor va a utilizar mi situación, y aunque no utilice mi nombre, va a utilizar mi situación en algún momento, en alguna predicación, y me va a exponer. Entonces, por eso, casi nunca un pastor busca a otro pastor para que le aconseje y para que le ayude. Quizás eso también pasa con muchos hermanos en la iglesia que no recurren al pastor a contarle sus dificultades, porque el pastor, falto de prudencia, en el púlpito
a veces dice las cosas. Eso nos causa soledad, abandono, aislamiento. Aquí está Agar sola, abandonada en el desierto, y entonces esa soledad y ese aislamiento que ella sintió, que ella vivió, es esa soledad, ese aislamiento que nosotros podemos sentir hoy en este mundo moderno. Mire, yo tengo aquí un celular que es el que uso para monitorear la emisora, pero usted puede ver en el bus, en el comedor, en la sala de espera, donde quiera que usted esté, las personas están con su celular o pasando, mirando las redes sociales o escribiendo o comentando. Y pueden estar con sus amigos, pueden estar con sus amigas, pueden estar con su familia, pero en realidad están solos porque están aislados del mundo real, porque este aparato los ha aislado del mundo real. Se sienten solos, así como Agar. Nosotros hoy también nos podemos sentir solos. En la Biblia encontramos pasajes bíblicos que nos muestran la soledad de algunos personajes. Quizás uno de los del Antiguo Testamento que más llama la atención es Elías. Elías acaba de tener una gran victoria derrotando a los 450 profetas de Baal allá cuando cayó fuego del cielo, y Elías mismo les quitó la cabeza a los 450 profetas de Baal. Pero acto seguido se encuentra solo, escondido, porque la esposa del rey Acab, Jezabel, le mandó a decir a Elías que ella le iba a hacer lo mismo a él que él había hecho con los 450 profetas de Baal. Elías se sintió solo, se quería morir. Él se quería morir, se sintió tan solo, tan abandonado, que le dijo a Dios en un momento: es que solamente yo he quedado para adorarte. El Señor le dice: ¿qué va, hermano? ¿No sabe que yo me he reservado también una buena? No uno, ni dos, ni una docena, ni una centena. Miles no se han doblegado, no han puesto su rodilla en el piso para adorar a Baal. No, Señor, no solamente usted, pero mire cómo nosotros nos podemos sentir solos, que somos los únicos que estamos pasando por cierto sufrimiento, cuando en realidad pueden ser miles, millones de personas que atraviesan por lo mismo que nosotros estamos pasando. Pero quizás el ejemplo que debiéramos mirar más de cerca es al mismo Señor Jesucristo. Usted lee en el Evangelio de Lucas la oración agónica del Señor en el huerto del Getsemaní. La mira también en el Evangelio de Mateo, y el Señor se siente solo allí. Pero aunque Él se siente solo allí en el huerto del Getsemaní, Dios en su misericordia envía ángeles para que lo fortalezcan y le sirvan. Pero el ejemplo máximo de sentirse solo, y si alguien se sintió solo y abandonado, fue el Señor Jesucristo. Cuando está en la cruz del Calvario, se siente tan solo y tan abandonado que Él mismo grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que ninguno de nosotros en ningún momento nos hemos sentido tan solos y tan abandonados a llegar a pensar que Dios definitivamente nos abandonó. Es triste esto, ¿verdad? Pero esto es lo que está sintiendo Agar en este momento. Se está sintiendo sola, abandonada. También la injusticia y la opresión pueden causar en nosotros esos sentimientos de soledad, de desasosiego. Agar es tratada injustamente por Sara. Versículo 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Escuchen, ¿por qué hay injusticia en este momento?
¿Por qué hay injusticia? Cuando el ángel la encuentra en el desierto, a ella ahí abandonada, hay una razón, porque ella se siente tratada injustamente. Tratamos de ponernos un momento en la situación de Agar. Ella es una esclava. Ella no es que esté enamorada de Abraham. Ella no es que seduce a Abraham. Abraham no seduce a Agar. Es Sara, la propia esposa de Abraham, que se le ocurre la feliz idea de traer a Agar, que es la esclava de Sara, y ponerla en la cama de Abraham. Cuando Abraham tiene relaciones sexuales con ella y Agar queda embarazada, Sara, bueno, quizás Agar tuvo mucho que ver, pero Sara también ve amenazada su posición de señora de la casa. Ahora, la gran pregunta es, si usted y yo fuéramos Agar, yo personalmente me haría las siguientes preguntas, los siguientes cuestionamientos. A ver, explíquenme qué culpa tengo yo en todo esto. Yo solamente soy una esclava, estoy obedeciendo órdenes. A mí no se me ocurrió la idea de acostarme con mi patrón. Fue mi propia mujer, mi propia patrona, la que me mandó a dormir con su esposo, y esa no es mi culpa. Entonces, ¿por qué me tratan ahora con injusticia? Porque es que Sara se la montó, decimos los colombianos, a Agar para hacerla sentir mal, hasta que la presionó tanto. Hoy le dicen bullying. La presionó tanto que Agar no tuvo otra opción que irse. Se fue porque vio que había injusticia y que había opresión. Hoy también nosotros sentimos injusticia y opresión por esa sociedad en la que nosotros vivimos. Somos cuestionados y somos perseguidos a veces porque a los otros se les ocurre. Es que no hay otra explicación. Miren, en el momento en que estoy grabando esta predicación o esta meditación, hace 2 o 3 días el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que se llamó la ley, creo que es HR 6090, y esa ley es para prohibir el antisemitismo, es decir, que nadie puede ser antisemita. Pero dentro de esa ley se aprobó que los 4 evangelios eran antisemitas, porque en los 4 evangelios se dice que los judíos mataron a Jesucristo. Ahora, si eso llega a ser aprobado en el Senado, que ahora fue aprobado por la Cámara, pero falta saber si pasa en el Senado, si llegara a pasar en el Senado, imagínese usted que en todos los Estados Unidos no se podrá leer la Biblia y no se podrá tener la Biblia. La Biblia saldrá de todas las bibliotecas públicas, saldrá de todos los colegios, saldrá de todos los lugares donde esté la Biblia, porque se considera antisemita y será un libro prohibido en los Estados Unidos. Ahora, ustedes saben que lo que se hace en los Estados Unidos generalmente cunde hacia otros lugares, y muchos gobiernos van a tomar eso como una línea a seguir, y va a comenzar a ser perseguida la Biblia, el Nuevo Testamento, por una ley como esa. Tendrá persecución de todo lado. El Señor dijo que bienaventurados somos cuando seamos perseguidos y se diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero Agar está sintiendo injusticia y opresión, y es lo que nosotros sentimos hoy en día. La Biblia tiene otros ejemplos de injusticia y opresión. Los judíos mismos en Egipto eran esclavos, eran oprimidos, los obligaron a trabajar el doble cuando Moisés llegó a tratar de llevarlos al desierto. Con los látigos los obligaban a trabajar, a producir más. Todo esto era opresión e injusticia. Pero ¿y qué me dicen del Señor Jesucristo ante Poncio Pilato? Ahí está el Señor. Bueno, primero fue tratado con injusticia por los fariseos, por los del Sanedrín, el sumo sacerdote, todo el mundo, hasta alguien quien yo no sé si tendría o no tendría algún peso en esa reunión, pero bofeteó al Señor Jesús. Por eso el Señor preguntaba: dígame, ¿por qué me golpeó usted? Si dije algo malo, dije dígame qué dije malo, y si no, explíqueme por qué me golpea. Y luego es llevado ante Pilato, que tenía el poder para soltarlo
Pilato obró con injusticia y oprimiéndolo. Porque las palabras de Pilato es: tú no sabes quién soy yo, que yo puedo soltarte. Si quisiera, yo te puedo soltar. Y si quisiera, te puedo crucificar. Opresión. Y obró con injusticia. Pilato creyó que lavándole las manos solucionaba el problema. Ahora, usted y yo sabemos que tenía que ser así porque Cristo tenía que morir por nosotros. Pero no pensemos en él, porque Pilato no estaba consciente de esa verdad ni esa realidad. ¿Por qué Pilato no obró con justicia? ¿Por qué los sacerdotes, los del Sanedrín, no obraron con justicia? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte. En tercer lugar, la desesperanza y la desesperación, porque Agar se siente sin esperanza en el desierto. Versículos 7 y 8 dicen: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Agar no tiene esperanza, está en el desierto, está huyendo de la opresión que le causó Sara. Entonces Agar está ahí en esa circunstancia, en esa dificultad. Es que en medio de las dificultades es muy fácil llegar a tener desesperanza. Y hay personas que a veces, cuando están en esa situación tan difícil, entran en una depresión. Y a veces nosotros, los cristianos, yo pienso que si hay alguien que sea propenso a ser depresivo, somos nosotros los cristianos, porque en la iglesia y en la Biblia se nos exige estar aquí, pero nosotros tratamos de llegar allá, pero estamos aquí, miramos más lo que nos falta que lo que hemos progresado. Cuando uno lee textos como el del Señor que dice: así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, así ustedes tienen que ser perfectos. Entonces, cuando yo miro la perfección de Dios y yo tengo que ser perfecto, eso sí, ¿cómo voy a lograr eso? Entonces eso causa desesperanza, esos niveles que nos ponen en la iglesia y que no los logramos. Se desespera la persona porque hay muchas dificultades también en el aspecto económico, por ejemplo. Yo soy de un país donde los niveles de pobreza son terribles. Tengo entendido que después de Haití somos el país con más desigualdad y más pobreza en el mundo. Eso es Colombia. Y esa situación económica y política produce desesperanza. Porque es fácil desesperanzarse uno, porque si yo me levanto por la mañana, no tengo trabajo, pero tengo que pagar una renta del lugar donde estoy viviendo, tengo hijos, pero no tengo trabajo, ¿cómo hago para pagar la renta, para alimentar a mis hijos y para suplir las necesidades de mi familia? Eso desespera. Que de aquella mujer que ha sido abandonada por el esposo y la ha dejado a cargo de 2, de 3 hijos, y ella tiene que pensar en cómo pagar su propia vivienda, cómo sostener a sus hijos y cómo dar lo que ellos necesitan en lo relacionado a la educación, al afecto, a la compañía. Piensen en eso. Una mujer en Colombia se llama cabeza de hogar. Es esa mujer que ha sido abandonada o se ha divorciado o es viuda y tiene que asumir la responsabilidad de su familia. Piensen en una mujer que tiene niños pequeñitos, de menores de 7 años, y ella, ¿cómo hace? Si sale a trabajar, ¿quién va a cuidar a sus niños? ¿Quién va a cuidar a sus niños? Y si se queda cuidando a sus niños, ¿cómo va a conseguir el sustento de esos niños? Son situaciones que llevan a la desesperanza. Y Agar está en una situación como esa. Yo estaba allá en la casa de mis amos, yo hacía lo que tenía que hacer, y por hacer caso a lo que se le ocurrió a mi patrona, a mi dueña, estoy en este problema.
ella me está hostigando, me está persiguiendo, me está haciendo la vida imposible. Así que estaba en desesperanza Agar. Uno de los que se sintió en el Antiguo Testamento, uno de los que llegó a sentir eso, fue Jeremías. Jeremías llegó un momento en el que él hasta quiso renunciar al ministerio que Dios le había dado. En Lamentaciones, Jeremías dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Lea Lamentaciones 3 y se va a dar cuenta toda esa desesperanza que siente el profeta Jeremías. Por eso le llamaban el profeta llorón, ¿no? Pero escuche, hay desesperanza aún en los hombres de Dios, en los siervos de Dios. Job siente lo mismo. Hay momentos en que Job está tan desesperanzado que maldice el día en que nació. Ojalá ese día no hubiera existido. Ojalá yo no hubiera nacido. Eso lleva a que algunos, al sentirse desesperanzados, busquen el camino equivocado del suicidio. Hace tal vez un poco más de un año, yo leí el caso de un pastor en los Estados Unidos, una iglesia muy bonita, pero una iglesia que estaba en prosperidad en cuanto al crecimiento numérico, tanto que tenían 2 cultos. Entonces él con su familia se fue al primer culto y predicó. Entonces le dijo a su esposa: yo tengo que ir porque se me quedó algo en la casa, voy a la casa y regreso para el segundo culto. Él se fue a su casa. En la iglesia seguramente entre un culto y otro tendrían algún espacio para tomar café o yo no sé qué. El asunto es que comenzó el culto, hicieron la parte de los cantos y nada que llegaba el pastor. Un diácono tomó el atrevimiento, un pastor auxiliar, y predicó, pero había inquietud que había pasado con el pastor. Cuando la esposa regresó a la casa, él se había disparado en la cabeza, se había suicidado. Los que conocían la iglesia, los que conocían el ministerio, nunca se explicaron por qué razón. Porque hay muchas ocasiones en que la desesperanza la sufrimos muy por dentro. En Colombia decimos: es que nadie sabe cómo va la procesión por dentro. Porque mostramos una cara, pero realmente vivimos dentro de nosotros en situaciones difíciles. Pero sabe que en medio de toda esta desesperanza, en medio de toda esta injusticia, en medio de todo esto, nosotros tenemos esta promesa, tenemos esta esperanza, y es lo que nos dice aquí Agar en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. El Dios que me ve, el viviente que me ve, el Roy, el Dios que nos ve, conoce a sus hijos. Él lo conoce a usted, me conoce a mí. Nahum 1:7 dice que Jehová ayuda a los que en él confían. Bueno es Jehová y él ayuda a los que en él confían. Dios está pendiente de nosotros. Yo sé que a veces cuando nos ponemos a pensar en ciertas cosas nos parece como increíble que este universo tan inmenso que es, porque es un universo que todavía ni siquiera tenemos idea de lo grande que es este universo. Y cuando comparamos, por ejemplo, a la galaxia en la que nosotros vivimos, se compara con otras galaxias y con otras galaxias, nuestra galaxia casi que ni se ve. Si pudiéramos tomar una fotografía, nuestra galaxia casi que ni se ve, mucho menos el sistema solar, mucho menos la Tierra. En esta inmensidad uno piensa: ¿pero qué somos nosotros? Somos nada, somos nadie.
Tenemos que decir como dice el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Pero Dios nos ve. Y nos ve en todo momento, pero especialmente en los momentos de soledad, de desesperanza, de injusticia. Dios nos ve. Dios conoce y está al tanto de nuestras luchas íntimas, de esas luchas que solo yo conozco, que solo usted conoce. Porque mire, no nos digamos mentiras, pero por más que tengamos comunicación con nuestra esposa, con nuestro esposo, por más que tengamos comunicación con nuestro mejor amigo, siempre habrá cosas que no se las vamos a decir absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Yo no puedo decir que conozco al 100% a mi esposa, aunque ya vamos a completar 50 años de matrimonio. No puedo decir que la conozco, porque yo no sé qué piensa ella. Yo no sé cuáles son sus sentimientos en cuanto a ciertas cosas. Ella no me conoce a mí. Usted no conoce ni a su amigo, ni a su hijo, ni a su papá, ni a su mamá en lo íntimo. Allá usted no puede entrar, no se puede meter en la mente, en el alma, en la conciencia de nadie para pensar, para ver cuáles son sus verdaderos valores y cuáles son verdaderamente sus intenciones. No puede. Pero Dios sí nos ve. El Salmo 139 es uno de los salmos que más me reta a mí, sobre todo cuando estoy en la oración. Porque el Salmo 139 dice que Dios me conoce a mí antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre, ya Dios me conocía. Que Dios me conoce en lo más íntimo de mi ser. Si Dios me conoce en lo más íntimo de mi ser, yo no puedo llegar en oración a Él a tratar de como de engatusarlo, de engañarlo, de mentirle, porque sería una tontería. Dios me conoce. Dios conoce lo que más nadie conoce de mí, las intenciones. Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces yo estoy delante de Dios al desnudo. Dios me ve. Dios lo ve a usted. Dios nos ve porque somos sus hijos, porque pertenecemos a Él. Y Él está ahí para mostrarnos que Él conoce cualquier necesidad, y usted y yo tenemos que estar seguros que Él nos ve y que Él nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él está ahí con usted, está conmigo. Está a través del poder del Espíritu Santo, está a través de su gracia salvadora, está a través del milagro de la vida día tras día, y Él conoce mis necesidades. El Señor Jesucristo dijo que el Señor conocía mis necesidades antes de que yo le pidiera. No podemos escapar de la mirada y del cuidado de Dios para nosotros. Cuando yo leo Juan capítulo 4, el encuentro del Señor Jesucristo con la samaritana, yo a veces, uno como predicador a veces comienza a tratar de especular, ¿no? De como inventarse la situación, cómo fue, o no inventarse, sino tratar de ver cómo era la situación. Y yo he dicho que yo creo que la mujer samaritana como que estaba echándole los perros al Señor Jesucristo. Echarle los perros, es decir, estaba como tratando de enamorar al Señor Jesucristo. Porque no hay otra razón o otra explicación para que cuando el Señor le pregunta sobre el marido, ella dice, no, yo no tengo marido, estoy solterita y a la orden. Y el Señor le dice, de verdad que has dicho verdad, no tienes marido. Porque 5 has tenido, que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿por qué tomo esto aquí? Porque Dios nos conoce tanto a nosotros que la mujer samaritana no se percató que Dios conocía hasta lo más secreto de ella. Dios conoce hasta lo más secreto suyo y Dios conoce hasta lo más secreto mío. Dios conoce sus necesidades, conoce mis necesidades. Él sabe en qué estamos pensando, Él sabe cuáles son nuestros dolores del alma.
que casi nadie le interesan nuestros dolores del alma, pero al Señor Jesucristo le interesan nuestros dolores del alma. Por eso, cuando el ángel habla con Agar, le dice: mujer, devuélvete, ve a donde Sara. Ella está tratándote con injusticia, pero vuélvete allá porque tengo algo para decirte. Ese hijo que van a nacer se va a llamar Ismael y va a ser padre de cantidad de personas. Mira, hasta hoy tenemos ismaelitas. Dios estaba al cuidado de Agar. Más adelante, cuando ya nació Ismael, otra vez tienen otro encuentro con el ángel y otra vez viene el ánimo y todo eso. Porque nosotros andamos así. Hoy andamos aquí, nuestra fe está aquí en el piso, pero Dios hace algo por nosotros y ¡pum!, se nos dispara, no a lo más alto, pero sí se sube bastante nuestra fe. Pero mañana podemos estar otra vez con la fe en el piso. Entonces, si usted y yo estamos conscientes de que Dios nos ve, que Dios está con nosotros, vamos a tener siempre esperanza. A manera de conclusión, pienso yo que tiene que ser verdaderamente alentador, consolador y esperanzador el saber que Dios nos ve, que Dios me ve, que Dios lo ve a usted, que Dios me conoce, que Dios nos conoce, que Dios me ama, que Dios nos ama en medio de nuestras crisis, de nuestras dificultades. Él, el Roy, está ahí para ayudarnos, porque Él nos conoce y nos ve. Nos conoce y nos ve. ¿Y para qué nos ve? Para extender su mano y sacarnos adelante. El Roy, el viviente que me ve. El Roy, el Dios que me ve. El Roy está con usted, está conmigo, está con nosotros en este momento. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo en este momento nos ayude a entender y a vivir esa experiencia de día a día, de hora tras hora, minuto tras minuto, segundo a segundo, estar conscientes de que tú nos ves y que tú estás ahí para vernos, para ayudarnos, y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no hay circunstancia difícil, no hay enfermedad difícil, no hay crisis económica difícil que tú no puedas bendecirnos y ayudarnos para salir adelante. Señor, gracias, porque eres el Dios que me ve. Tú eres el viviente que me ve, el Dios poderoso que me ve. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.